Buenas tardes, mi nombre es María Natalia Corredor. Somos acá estudiantes de psicología de la UDI. Con mis compañeras vamos a hablarles sobre los sentidos. Pues yo específicamente voy a hablarles sobre el tacto y el oído. Hola, mi nombre es Paula Andrea Suárez y soy estudiante de psicología y junto a mis compañeros el día de hoy vamos a exponer acerca de los órganos de los sentidos. Hola, mi nombre es María Juliana Gutiérrez García, soy estudiante de psicología y les vengo a hablar sobre el sentido de la vista. Mi nombre es Yulitza Alejandra Guzmán y voy a hablar sobre el sentido del gusto. Vamos a hablar del tacto. La percepción táctil nos transmite las primeras impresiones sensoriales que experimentamos los humanos, incluso antes de que nazcamos. Nos sirve para ubicarnos y relacionarnos en nuestro entorno. Se estima que la piel posee unos 17.000 receptores. Esto lo convierte en el órgano más extenso. Toda la superficie de la piel está cubierta por terminaciones nerviosas, responsable por captar las sensaciones y transmitirlas a los nervios. Estas se agrupan alrededor de los folículos de las vellosidades de la piel. El corpúsculo de Meissner se encarga de la sensibilidad a toques leves. Los discos de Merkel o terminación nerviosa de Merkel se encarga de la sensibilidad táctil y de presión. El corpúsculo de Krause es el encargado de los receptores térmicos de frío. El corpúsculo de Ruffini es el encargado de los receptores térmicos de calor. El corpúsculo de Pacini es el encargado de captar estímulos vibratorios. Y las terminaciones nerviosas libres se encargan de la sensibilidad a estímulos mecánicos térmicos y dolorosos. La información sensitiva se transmite a través del sistema nervioso periférico y los impulsos nerviosos se transmiten de la piel a los nervios periféricos y de ellos al nervio raquídeo. Enerva esa zona del cuerpo. A partir de ahí, el mensaje se transmite por la médula espinal a los centros de procesamiento en el bulbo raquídeo y después a la corteza cerebral. La piel tiene numerosas funciones, entre ellas está hacer de órgano sensorial. Protege los tejidos del organismo de lesiones y agresiones externas. Regula la temperatura corporal, excreta líquidos, sales y desechos y produce vitamina D. El par craneal que permite la sensibilidad es el par número 5, que es el nervio trigémico. Transmite información del sentido del tacto desde la piel hasta el cerebro. El lóbulo parietal se encarga de procesar el sentido del tacto y todo el sistema somatosensorial, lo que incluye temperatura, posición del cuerpo y dolor. Vamos a hablar del oído. El oído es el que nos permite captar sonidos del ambiente y es necesario para la comunicación y producción del lenguaje. También es el encargado de que al movernos no perdamos el equilibrio. El oído es el órgano más frágil que hay que cuidar, ya que los daños en el oído pueden causar pérdidas auditivas y desembocar consecuencias tales como la sordera. El oído se compone de tres partes: el oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo corresponde a la parte visible de la oreja, el pabellón, pero también al conducto auditivo y al tímpano, nos permite recibir los sonidos. El oído medio se compone de tres huesecillos, el martillo, estribo y el yunque, que transmiten las vibraciones al oído interno. El oído interno transforma los sonidos en señales nerviosas que el cerebro descifra a continuación. El octavo par craneal, el nervio vestíbulo-coclear, tiene un papel importante en la audición y el equilibrio y transmite información desde los oídos hasta el cerebro. El lóbulo temporal, como su nombre lo indica, es el encargado del primer procesamiento de la información auditiva. La información llega a los oídos tras pasar por el núcleo geniculado medial del tálamo y también aquí se haya definido un mapa sensorial llamado tonotópico.
A continuación conoceremos un poco más a fondo el sentido del olfato. Para algunos autores el nervio olfatorio no debería incluirse en el sistema nervioso periférico, ya que este es una extensión del cerebro, puesto que es la única vía sensorial que alcanza la corteza sin hacer sinapsis en el tálamo. El nervio olfatorio nace en el encéfalo y va directamente a la nariz. El sentido del olfato es un sentido químico, es llamado así porque detecta químicos en el ambiente. El olfato funciona a distancias dramáticamente más largas que el sentido del gusto. El proceso que se lleva a cabo para percibir un olor y procesarlo en el cerebro es el siguiente. Primero, las moléculas de olor en forma de vapor que están flotando en el aire llegan a las fosas nasales y se disuelven en la mucosa que está en la parte superior de cada fosa nasal. Enseguida, debajo de la mucosa, en el epitelio olfativo, las células receptoras especializadas, también llamadas neuronas receptoras del olfato, detectan los olores. Estas neuronas son capaces de detectar miles de olores diferentes. Las conducen a través de sus axones el nervio olfatorio que atraviesa la lámina del etmoides para llegar al bulbo olfatorio y desde allí el tracto olfatorio viaja hasta el núcleo olfatorio posterior del rinencéfalo, que junto con el claustro y la ínsula constituyen en el área de integración de la información olfatoria. Las partes del sentido del olfato son orificio nasal, pituitaria roja, pliegues nasales o cornetes, pituitaria amarilla, placa caribosa del hueso etmoides, bulbo olfatorio, nervo olfatorio y tabique nasal. El primer par craneal, que es el nervio olfatorio, es el que está directamente involucrado con el sentido del olfato y es un par netamente sensitivo. El sistema límbico es el encargado de la interpretación y recepción del sentido del olfato, pues el bulbo olfatorio hace parte de este sistema. Saliendo de ahí va a otras estructuras del mismo sistema límbico. A su vez está ligado con el sistema nervioso central. Este sistema está relacionado con las respuestas instintivas o involuntarias y tiene muy poco, posiblemente nada que ver con los pensamientos conscientes o la voluntad. Los estímulos son procesados conceptualmente en la corteza y pasan al sistema límbico, donde son evaluados y se elabora una respuesta motivada. Sentido de la vista. El ojo humano es el órgano principal del sistema visual y es la base de nuestro sentido de la vista. El ojo capta la luz y la transforma en impulsos nerviosos que llegan al cerebro a través del nervio óptico para que éste las interprete. Pero para entender el funcionamiento del ojo primero tenemos que saber cuál es su anatomía. Estructura del ojo. El órgano de la visión está compuesto por los párpados, los globos oculares, el aparato lagrimal y los músculos extraoculares. Esta estructura puede dividirse en tres capas: externa, media e interna. Parte externa del ojo: la órbita del ojo, la esclera o esclerótica, la conjuntiva, el aparato lagrimal, la córnea. La parte media del ojo, cristalino del ojo, cuerpo ciliar, el iris, la pupila, humor vítreo, capa interna del ojo, la retina, la mácula, retina periférica, nervio óptico. El sentido de la vista es uno de los sentidos más evolucionados. Nos permite captar e interpretar información visual sobre luz, color, forma, distancia, posición o movimiento. Su órgano receptor es el globo ocular, ojo, y se encuentra alojado en sus actividades orbitarias. La visión puede verse afectada de varias maneras. Si uno de los dos nervios del segundo par craneal, nervio óptico, está dañado, la visión del ojo afectado se puede perder de forma parcial o total. Si alguno de los tres nervios craneales que controla el movimiento del ojo, tercero, cuarto o sexto nervio craneal, está dañado, el sujeto no puede mover sus ojos con normalidad. Los síntomas incluyen visión doble al mirar en ciertas direcciones. Si se realiza el tercer par craneal, nervio motor ocular común, la persona afectada no puede mover el párpado superior, cae sobre el ojo e interfiere con la visión. El lóbulo occipital, ubicado en la parte posterior del cerebro, procesa la luz y controla la información visual que recibe de los ojos. El gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores en los alimentos. La palabra gusto se aplica en sentido estricto solo a las sensaciones que provienen de las células especializadas de la boca. Científicamente se acotan la percepción humana del gusto a 4 modalidades: salado, dulce, ácido y amargo.
El órgano principal es la lengua, la componen más de 10.000 papilas gustativas. Las papilas gustativas de la lengua tienen origen en los procesos neurológicos que permiten convertir información química de los alimentos en mensajes eléctricos capaces de viajar a través del sistema nervioso hasta llegar al cerebro. Las papilas gustativas se clasifican según su morfología en papilas fungiformes, papilas caliciformes, papilas foliadas, papilas filiformes. Los pares craneales que intervienen en el sentido del gusto están comunicados por 3 pares craneales: el par craneal 7, nervio facial; el par craneal 9, nervio glosofaríngeo; par craneal 10, nervio vago; nervio trigémino, recoge información al tacto, interpreta la temperatura y presión en toda la mucosa bucal. Área cerebral que interpreta y recepciona el sentido del gusto es el lóbulo parietal, ubicado detrás del lóbulo frontal. Al probar el sabor impacta en las papilas gustativas, se envía al cerebro y llega a los centros de recepción sensorial, que se encuentran en la zona postcentral del lóbulo parietal.